Omicron sigue avanzando en Estados Unidos, ya se registra 15 estados con la presencia de esta variante. Nuevas restricciones de vuelos se estarían imponiendo. ¿Podrá ello evitar el ingreso de la variante Omicron? En este video vamos a analizar la situación de Estados Unidos, próximo epicentro de esta variante Omicron que incrementa día a día número de casos, y lo más importante, qué recomendaciones podemos tomar en cuenta en relación a ello. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos salude es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación de Estados Unidos. Omicron ya se encontraría en 15 estados y la situación que presenta Estados Unidos va a empeorar en los siguientes días, sobre todo teniendo en cuenta que 45 millones de personas no han recibido vacuna contra COVID-19. No olviden suscribirse a este canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es claro que Omicron ya es una variante que causa preocupación en el mundo, sigue avanzando y el pasado 1 de diciembre Estados Unidos registraría su primer caso. El caso de un paciente varón que había estado en Sudáfrica y que había salido positivo para COVID-19. Se le hizo el secuenciamiento genético y se confirmaría la variante Omicron. El 2 de diciembre se habría declarado otros 2 casos, pero lo más importante es que un caso que se había infectado, no en Sudáfrica, sino en Nueva York, en una conferencia, y que a regreso a Minnesota salió positivo para Omicron. Esta situación se ha ido sumando y ya para la segunda semana de diciembre vamos registrando ya prácticamente 15 estados de Estados Unidos con la variante Omicron. En base a ello, la administración del presidente Biden estaría dando nuevas reglas de viaje en Estados Unidos. La pregunta, ¿ayudará ello a contener el avance de la variante Omicron? Es muy importante que CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, habría mencionado de que se ha informado este domingo 5 de diciembre que ya son 15 estados en Estados Unidos que presentan la variante Omicron. La directora de CDC, la doctora Rochelle Walensky, afirmó que tienen confirmados más de una docena de casos y tienen constancia de que existen más casos probables, por lo que es seguro que el número aumente en las próximas jornadas. A pesar de esto, la titular del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos ha confirmado que la mayoría de los casos son de la variante Delta, entre 90.000 a 100.000 casos, que es el 90% de esta variante. Es muy importante que hasta el momento 99% es la variante Delta, pero ya entendiendo lo que ha pasado en Sudáfrica, la variante Omicron va a desplazar a la variante Delta. ¿Qué importancia es conocer que ya son 15 estados en Estados Unidos que presentan esta variante? Se va viendo la propagación de esta variante. Y estamos nosotros hablando de una propagación exponencial, una situación mucho más agresiva que se vio con la variante Delta. Todavía la sintomatología y los cuadros de gravedad no se están registrando porque tomemos en cuenta que existe de por medio, por lo menos, lo que es la vacunación. Y los primeros casos que se registran son en personas vacunadas. Pese a ello, Estados Unidos habría indicado nuevas reglas de viaje para ingresar al país. Y es muy importante que debemos conocer cuáles son estas reglas. En primer lugar, los viajeros internacionales que entren al país tendrán que someterse a una prueba en 24 horas antes de salir hacia los Estados Unidos. Punto 2. Los viajeros extranjeros que lleguen a Estados Unidos deben estar completamente vacunados. Punto 3. Los estadounidenses no vacunados y los residentes permanentes legales pueden entrar al país con una prueba realizada en el plazo de un día desde la salida hacia Estados Unidos. Finalmente, todos los viajeros deben usar mascarilla en aeropuertos, aviones y medios de transporte público. 4 medidas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos con respecto a los viajes internacionales. La pregunta, ¿podrá ello contener el ingreso de la variante Omicron? La respuesta, no. No va a evitar el ingreso de la variante Omicron. 24 horas de hacerme una prueba, para lo que significa diagnóstico de COVID-19, no me descarta la posibilidad de tener COVID-19. Hemos podido explicar en videos anteriores
que para que un resultado salga positivo de una prueba molecular o prueba del antígeno, conocidas como pruebas directas de COVID-19, tiene que pasar por lo menos 2 hasta 3 o 4 días. Probablemente a partir del tercer día, la tasa de positividad de la prueba frente a un paciente con COVID-19 va a manifestarse. Sin embargo, en las primeras 24 a 48 horas, la posibilidad de que el resultado salga negativo es bastante probable. Y esto se debe a que las pruebas directas, tales como la prueba molecular o la prueba del antígeno, lo que hace es hacer un hisopado, obtener células de la región nasofaringe y orofaringe, y a través de las células evaluar qué células están infectadas con el virus para encontrar el material genético. Pero si estamos en una etapa tan temprana como es 24 horas, el virus todavía no ha tenido la capacidad de infectar a todas las células y por lo tanto las pruebas van a salir negativas. Pacientes van a ingresar o personas van a ingresar a Estados Unidos o a cualquier otro país y lamentablemente van a salir negativos, y cuando ya se encuentren dentro del país van a empezar a tener síntomas y recién van a hacer el diagnóstico. En otras palabras, este filtro no va a ayudar. El uso de las mascarillas obligatorio es un punto muy importante a tomar en cuenta y es algo que debe cumplirse. Sin embargo, el hecho de hacer pruebas solamente no va a ayudar a controlar el ingreso de la variante Omicron, y esto va a complicar la situación sanitaria. Los países deberían tener medidas mucho más estrictas con respecto a la parte de los viajeros. Es importante tener el carnet de vacunación y sobre todo la prueba, pero eso no descarta que la variante ingrese, porque van a haber muchos falsos negativos en donde las personas van a estar ingresando y lamentablemente cuando empiezan a hacer síntomas ya están dentro del país, diseminando, contaminando y sobre todo propagando la nueva variante del coronavirus. La situación del mundo es bastante difícil. Estados Unidos está experimentando una situación de incremento de casos de manera marcada. Las personas en Estados Unidos no están teniendo en cuenta las medidas de protección y es por ello que lamentablemente Estados Unidos va a ser un epicentro importante de la variante Omicron. Es muy importante conocer que si personas están viajando hacia Estados Unidos, es muy probable que se infecten y lleven la variante Omicron a otros países. En base a ello también se estaría indicando que para los 45 millones de adultos no vacunados en Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades habría recomendado que se vacunen. La vacuna ayuda a protegerlos de enfermedades severas y complicaciones graves. Es muy importante que se dé, y es lamentable que en Estados Unidos exista 45 millones de personas que no desean vacunarse. Situación que, conjuntamente con la variante Omicron, que va ganando espacio, territorio, y ya son 15 estados que presentan Omicron, esta situación va a ser bastante preocupante. Estados Unidos va a ser un epicentro de variante Omicron. Ya la variante llegó a más de 15 estados y ello va a complicar la situación que se vive en este momento. Si bien es cierto, Estados Unidos tiene una ola delta que está controlándola, no se descarta que la subvariante AY4.2 que está afectando a Europa se sume a la variante Omicron y se incrementen los casos. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido conversar sobre el punto importante que ya el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habría registrado más de 15 estados en Estados Unidos que presentan la variante Omicron. La directora Walensky del CDC habría indicado de que la variante Omicron sigue avanzando y no se descarta que sean más estados que presenten esta variante. En base a ello, Estados Unidos habría dado algunas restricciones con respecto a los vuelos internacionales. 4 de esas restricciones son importantes tomar en cuenta. 1. Que los viajeros internacionales que entren al país deben someterse a una prueba de COVID-19 molecular 24 horas antes de abordar el avión hacia Estados Unidos. Punto número 2. Que los viajeros extranjeros que lleguen a Estados Unidos deben estar completamente vacunados. 3. Los americanos no vacunados y los residentes legales permanentes deben tener una prueba negativa realizada en un plazo no menor de 24 horas. Y todos los viajeros, punto 4, deben usar mascarillas en el aeropuerto, aviones y medios de transporte público. Situaciones que se van dando pero que lamentablemente no van a contener el ingreso de Omicron a Estados Unidos. Las pruebas negativas para lo que es prueba molecular o prueba del antígeno suceden en gran porcentaje de las personas cuando se infectan por COVID-19. Una prueba recién va a salir positiva a los 3 o 4 días, lo que significa que la persona se pudo infectar en el aeropuerto de origen y finalmente en el destino, que sería Estados Unidos, tener una prueba negativa y a los 2 o 3 días, cuando ya se encuentre en el país, presentar síntomas y recién darse cuenta de que la variante ya había ingresado.
Situaciones que van a agravar la pandemia y sobre todo Estados Unidos con 45 millones de personas no vacunadas, se espera de que esto va a ser algo bastante preocupante. Omicron en medio de 45 millones de personas no vacunadas. Situación bastante grave para la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.